Naturaleza del conocer y del entenderse. Segunda parte. Como aplicación de la primera parte de este trabajo, plantearé una herramienta cuyo uso por un sujeto induce a entender información y por ende darse a entender. Nos hacemos ahora la siguiente pregunta. Habiendo determinado que el distinguir caracteriza el conocer, ¿podríamos valernos de esto para hacer más eficiente el conocer? Una manera más práctica de plantearse las cosas sería: ¿podríamos generar una herramienta cuyo uso induzca a entender información y por ende promueva el entendimiento entre sujetos? Construyendo una herramienta que induce a entender. Consideremos el siguiente planteamiento. Si entendemos cómo funciona una máquina, conoceremos los requerimientos necesarios para su funcionamiento. Entonces, al mantener adecuadamente satisfechos dichos requerimientos, cuando la máquina funcione, favoreceremos, optimizaremos su funcionamiento o rendimiento. Poniendo las cosas en un ejemplo, si entiendo cómo funciona un motor, entonces, porque entiendo cómo lo hace, sabré de requerimientos para su funcionamiento. Por ejemplo, sabré qué tipo de aceite es adecuado colocarle, condiciones en que debe encontrarse el filtro de aceite, etc. Esto trae como consecuencia que si conozco requerimientos para el funcionamiento del motor y me preocupo de mantenerlos satisfechos cuando el motor funciona, entonces se desempeñará óptimamente respecto de otro motor igual a este, en el que sus requerimientos no están adecuadamente satisfechos. La idea que se está planteando entonces es la de conocer requerimientos necesarios para el funcionamiento de una entidad, los cuales se conocerán o resultarán evidentes al sujeto como consecuencia de entender dicho funcionamiento. De modo que, al mantenerlos satisfechos mientras la entidad funciona, generaremos condiciones para que lo haga óptimamente. Bueno, análogamente podríamos establecer una argumentación semejante referida a nuestro propio funcionamiento, entendido como el de construir o establecer distinciones. De modo que, si entendemos cómo construimos conocimiento, conoceremos requerimientos necesarios para su construcción. Entonces, al preocuparnos de mantener satisfechos dichos requerimientos, por ejemplo, cuando comunicamos una información, favoreceremos su construcción o adquisición por el interlocutor. Resumiendo, el conocer requerimientos necesarios para la construcción de distinciones permitirá conscientemente mantener satisfechos dichos requerimientos cuando, por ejemplo, comuniquemos algo, optimizando así condiciones para que el interlocutor distinga o conciba aquello que le comunicamos. Volviendo entonces a nuestro óvalo, lo que nos interesa entonces es conocer requerimientos necesarios para el establecimiento o construcción de distinciones. Bueno, claramente, como ya se ha mostrado, para que el sujeto conciba
o establezca el conocimiento del disco ovalado, requerirá sí o sí evidenciar sus límites. Dicho en forma general, mirar o referirse a algo sin acceder a sus límites no es propiamente mirarlo. Tomar en cuenta los bordes o los límites de las cosas es una necesidad real del sujeto para poder concebir integral o propiamente lo que esas cosas son. Ahora, aparece un problema. Como uno sabe que está en una situación de borde para aquello que comunica, pues un concepto abstracto no presenta límites o bordes físicos precisos de referir, como sucede con los límites de una entidad material. Bien, uno podrá decir que se encontrará en una situación de borde cuando en la situación en que se encuentra está en condiciones de poder diferenciar, por ejemplo, entre lo que es o forma parte de algo y lo que no es o no forma parte de ese algo. O cuando está en condiciones de poder diferenciar cuando nos encontramos en la unidad, cuando dejamos de estar en la unidad. O cuando se está en condiciones de poder diferenciar cuando algo es y cuando algo deja de ser lo que es. Resumiendo, al configurar el sujeto dualidades como estas u otras para lo que comunica, el interlocutor evidenciará una situación de borde o de límite para aquello que se le comunica. Herramienta. Para mostrar o comunicar propiamente un contenido, debemos, junto con referirnos a ese contenido, mostrar, explicitar elementos del fondo que hacen que dicho contenido surja naturalmente como una separación. La dualidad elementos sí, elementos no, relacionados a elementos no, elementos sí, evidenciarán límites para ese contenido, el cual inevitablemente será separado o distinguido por el sujeto. Bueno, simplemente la herramienta refiere límites explícitos para aquello sobre lo que opera, y lo hace informando de elementos sí constitutivos de lo que se distingue o de lo que se separa, y de elementos no del fondo, apropiados a esos elementos sí, y que llevan al sujeto que enfrenta dicha información a separar un contenido en el contexto en el que el contraste opera. Ahora, dado que un sujeto enfrentado a un contraste sí o sí distinguirá o separará un algo, entonces, presentada así la información, al aplicar la herramienta, resulta inevitable al interlocutor la separación, la distinción o la adquisición de aquello que se le presenta, al serle explícito los límites de aquello que se le señala. Gráficamente, la herramienta está representada por la letra H de herramienta con los términos sí y no. Digamos que se trata de la herramienta sí-no. Y lo que plantea es que hay que configurar la información, la experiencia, incorporando elementos no del fondo, apropiados a elementos sí, o propios de la unidad o de lo que se quiere delimitar o separar. Ahora, la herramienta entonces descansa en la idea de fondo, que para dejar propiamente en claro lo que las cosas son, no basta con aludir a un contenido
o elementos sí, sino que conjuntamente hay que señalar cuando ellas dejan de ser lo que son, elementos no apropiados. Comentario. Si informamos solo sobre un cierto contenido o solo sobre elementos sí, entregamos información respecto de lo que queremos comunicar, pero sin dejar en claro o configurar propiamente esa totalidad. Totalidad que se establece y se concibe como tal al hacer explícitos sus límites, bordes o elementos no apropiados. Esto de informar solo de elementos sí es semejante a la situación en la que un sujeto, frente a una pregunta de selección múltiple, sabe que la alternativa A es correcta para lo que se le está preguntando, pero al mismo tiempo este mismo sujeto no sabe por qué la alternativa B es falsa o por qué ella no es solución para lo que se pregunta. Un segundo sujeto que sepa por qué la alternativa A es correcta y sepa también por qué la alternativa B es falsa, sabe, a diferencia del primero, solucionar propiamente lo que se le pregunta, o tiene realmente claridad de lo que implica el enunciado respecto al cual se le pregunta. Entonces, como se está argumentando, elementos sí por sí solos no bastan para dejar propia o integralmente en claro lo que las cosas son. Bueno, ojo, aquí hay algo importante que señalar y que es necesario detenernos. Vuelvo a repetir lo que se ha dicho. Se está planteando que elementos sí por sí solos no bastan para dejar propia o integralmente en claro lo que las cosas son. A no ser que elementos no estén en la experiencia del interlocutor que le permitan a éste, con sus no, separar o constituir como unidad los elementos sí que se le comunican. Ahora, sucede que cuando decimos lo que decimos, solemos centrarnos en el contenido de las cosas, dejando implícitos sus límites, sus bordes, o los no de aquello a lo que hacemos referencia, asumiendo que están claros o que se conocen, lo que obviamente no es necesariamente así. Quizás para efecto de la fluidez o de la eficiencia en la comunicación entre sujetos, centrarse en los sí, sin explicitar no, mientras a los sujetos les parezca que lo que se dicen encaja o tiene sentido en sus respectivos trasfondos, consideren ellos que hay entendimiento de aquello que se dice. Pero bastará que a alguno de estos sujetos les surja una duda, falta de claridad o algo que no encaja para aquello que sucintamente se informan, para que resulte sí o sí necesario explicitar los no, o los límites sobre lo que se duda, o de aquello que no se entiende, y que se está intentando comunicar. Pues tener claro algo implica tener claro los límites de ese algo. Esto es, tener claro el contexto y el mecanismo que permite que ese contenido se plantee como una separación. Ahora, planteando en términos prácticos inversamente las cosas, si respecto a un contenido que estoy planteando, percibo que al interlocutor no le queda claro eso que le digo, es porque entonces eso que quiero comunicarle no está propiamente delimitado por él, o en concordancia a mis delimitaciones. Por lo tanto, y esto es importante de tomar en cuenta, es que al detectar dudas de entendimiento, ya sea respecto de un algo que se nos comunica, ya sea respecto de un algo que estamos nosotros comunicando,
debería ser como una luz de alerta para detenernos y precisar o pedir que se nos precise los límites de aquello que se quiere dejar en claro, para que así efectivamente quede claro. Algo relacionado con lo que se ha estado diciendo es que no podemos negar la existencia o impedir el que se nos constituya como una unidad, como un ser o una entidad, aquello que nos es presentado o que lo mostramos, lo comunicamos contrastado con elementos de un fondo. Entonces, se hace inevitable la constitución de un ser, de una entidad, cuando hacemos inevitable la separación. Bueno, una aplicación relacionada con esto es que se está diciendo es que para argumentar, defender, plantear con fuerza una idea ante proposiciones adversarias, convendría argumentar dualmente. De manera de plantear, por ejemplo, por qué sí conviene optar por lo que estoy proponiendo, y paralelamente argumentar por qué no conviene o no resulta comparativamente adecuado o correcto optar por las proposiciones contrincantes. A diferencia de plantear las cosas señalando meramente méritos o bondades de mi proposición. Al plantear asidualmente la proposición, las proposiciones alternativas pasan a constituir parte del fondo de la mía, en el ámbito de lo que resulta conveniente o correcto, considerando que esto es lo que en el fondo se está disputando o evaluando. En otras palabras, induzco separar o distinguir mi proposición de las demás en el plano de lo que resulta más conveniente o correcto. Bueno, aquí se presentan 5 situaciones en las que se ejemplifica el uso de la herramienta. Veamos el primer caso, al cual ya nos hemos referido, y digamos que para entender o tener claridad cuál es la respuesta correcta en una pregunta de selección múltiple, se hace necesario aclarar por qué la alternativa correcta es solución y aclarar por qué las demás no lo son. Ojo, se trata de aclarar alternativas dudosas, que no están claras, que pues no hay por qué aclarar lo que ya está claro, encaja o lo que no presenta dudas. Yendo al siguiente caso, para evaluar la conveniencia de un seguro automotriz, será importante conocer lo que cubre o la utilidad del seguro y no dejar de leer y prestar atención a la letra chica, los no. Ahora, si un médico quiere instruir a un paciente sobre un cierto tratamiento a seguir, que le quede claro, bueno, y quien lo hará por primera vez, será necesario que el médico informe de los pasos a seguir y como asimismo no deje de advertir por síntomas, efectos adversos que de ocurrir suspenden o modifican el tratamiento. Ahora, si el objetivo es el de conocerse a sí mismo, una forma que contribuye a esto sería preguntar y preguntarse por cualidades, habilidades que uno tiene, y asimismo preguntarse por defectos, carencias. Esto es percibirse en los límites de sí mismo, por ejemplo, en cuanto a habilidades o capacidades. Ahora, para evaluar adecuadamente la conveniencia de tomar o no una cierta decisión,
Bueno, habría que, por ejemplo, preguntarse por los pros y no dejar de preguntarse por los contras. Aquí se presentan dos ejemplos gráficos. En el primer caso, un mini texto define el concepto de clado. Dice agrupación de un antepasado común y de todos sus descendientes. Digamos que estos son grupos de organismos y estas son relaciones filogenéticas que se han dado históricamente entre ellos. Bueno, a este texto se le acopló un esquema que visualmente evidencia cuando un grupo de organismos emparentados filogenéticamente constituyen un clado y cuando no lo constituyen. Esquema que agrega o da previamente claridad lo que significa el concepto de clado. Respecto del caso 2, esta manera dual en que se ilustra la portada de un PowerPoint, inmediatamente dejan claro qué se va a abordar en él. Esto es porque corresponde que una turbina de un avión se ubique en una y no en otra parte de él. Centrémonos ahora en un término importante del trabajo: entender. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué afirmar que la herramienta induce entender? Podemos abordar esta pregunta desde una situación contraria, esto es, explicitando cuando se produce desentendimiento de una información. Y sucede que se produce desentendimiento de algo cuando, por ejemplo, no se sabe cuándo comienza o cuándo termina ese algo. Digamos que desentendimiento respecto del lapso de tiempo en que ese algo ocurre. Ocurre desentendimiento de un algo cuando, por ejemplo, no se sabe en qué circunstancias se observa y en qué circunstancias no se observa ese algo. Digamos que desentendimiento respecto a las condiciones en que algo se presenta o ocurre. O también ocurre desentendimiento de un algo cuando, por ejemplo, no se sabe qué factor del entorno o qué factores es o son los desencadenantes de un cierto cambio y cuáles no. Digamos que desentendimiento respecto de un agente causal o desencadenante de un cierto cambio o cambios. De esto podemos entonces decir que no conocer límites de las cosas conlleva desentendimiento de esas cosas respecto de cuando sí los conocemos. Bueno, y lo que hace la herramienta es justamente referir información con límites explícitos. De modo que entender o tener claridad de algo implicará referirse a ese algo precisando sus límites. Cotidianamente dice entender, saber sobre causas y saber delimitar. Ahora, cotidianamente solemos usar el término entender como un saber sobre causas. Esto es saber qué es lo que origina o qué es lo que desencadena que algo ocurra. Por ejemplo, saber que si ocurre A, entonces sucede B, eventualmente sucede C.
debido a interacciones que involucran a estos elementos entre sí. Veamos cómo se engranan entre sí estas dos maneras distintas de concebir lo que es entender. Esto es un entender como un saber sobre causas y un entender como un saber delimitar. Y para esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cognitivamente en un sujeto para que pueda establecer un saber causal? Respondemos la pregunta diciendo que lo primero que tiene que ocurrir para que un sujeto pueda establecer un saber causal es la de configurar una distinción o una separación global que tiene como componentes o subdistinciones a, B, C, más condiciones X en el que el proceso se observa. Bueno, habiendo establecido esta distinción o separación global como punto de partida, consecuencia de detectar una secuencia recurrente de eventos y de elementos que sucesivamente interactúan entre sí, entonces, al observar el sujeto en un cierto momento posterior, la ocurrencia, por ejemplo, de B, bajo condiciones X, este sujeto podrá decir que entiende por qué sucedió B y cómo deberían seguir las cosas. Justamente porque previamente ha conformado la distinción global y sus subdistinciones. O, en otras palabras, tiene el panorama global de la situación en la que B está involucrado. Resumiendo, para establecer un saber referido a causas, es condición, primero, que el sujeto delimite o configure la distinción o fenómeno físico global, precisando los elementos y circunstancias, subdistinciones que por sus interacciones reproducen la dinámica global, en un fondo constituido por eventos y circunstancias que coocurren, pero que no forman parte del fenómeno mismo. Engranaje de saberes. Ahora, el saber causal, o el saber por qué ocurre eventos así de una cierta manera relacionados, queda sujeto a poder delimitar, distinguir previamente lo que global o integralmente ocurre, compartimentalizado en subdistinciones. Ahora, si lo que el sujeto predice no se observara, entonces el fenómeno no está adecuadamente establecido o delimitado. Y el sujeto tendrá que reconfigurar propiamente lo que constituye la distinción o fenómeno global. Ahora, entender lo meramente abstracto, tal como un X concepto que no representa la ocurrencia de eventos físicos, se restringirá a delimitar propiamente ese contenido en el fondo o en el contexto en que él surge, pues no corresponde plantear o buscar causas y efectos donde no los hay. Un uso interesante que podemos hacer de la herramienta es de aplicarla a sí misma, lo que nos llevará a evidenciar límites para su aplicabilidad. Esto es tener claridad sobre su uso. Ahora, no se trata que cada vez que un sujeto plantea un concepto o una idea deba necesariamente explicitar elementos, no, para esa idea. Pues, como se ha dicho, pueden estar en la experiencia del interlocutor. Ahora, sí se hará necesario explicitar límites de aquello que se quiere comunicar o que se quiere aclarar cuando surgen dudas de entendimiento para lo que se comunica. Tampoco se trata de plantear cualquier no,
ya que atiborraríamos con información irrelevante. Ahora, y si se trata de plantear información no que lleve a resaltar, contrastar elementos sí de un cierto contenido, induciendo así su separación o constitución comunidad en un cierto fondo o contexto. Resumiendo entonces, no se trata de estar permanentemente señalando no para aquello que comunicamos, y tampoco se trata de estar señalando cualquier tipo de no. Ahora, ¿cuándo a priori será necesario el uso explícito de la herramienta? ¿O será necesario plantear sí o sí la información en términos de sí y no? Bueno, cuando algo no se entiende, pues si algo no se entiende es porque no está propiamente delimitado. Cuando se quiere instruir sobre un procedimiento que un sujeto va a realizar por primera vez, ya que por tratarse de una primera vez el procedimiento no está delimitado o no está en la experiencia de quien lo va a realizar. De modo que así como habrá que instruirle sobre lo que tiene que realizar, será clarificador instruirle, advertirle por situaciones, hechos que de observarse cambian o suspenden el procedimiento. Ahora, si el procedimiento a realizar es de tipo manual, digamos muscular, por ejemplo, realizar una intervención quirúrgica, corresponderá un instruir previo que ejercite lo manual o lo muscular. Por ejemplo, entrenarse en usar correctamente un bisturí. Bueno, además de información conceptual que corresponda a la intervención que se va a realizar. ¿Cuándo más, en qué otra ocasión resultaría necesario sí o sí explicitar una información en términos de sí y no? Es que cuando resulta importante asegurarse de que algo se comunica o se establece sin ambigüedades. Por ejemplo, cuando hay que redactar un acuerdo de responsabilidades o por ejemplo uno de tipo económico, modo de minimizar errores o malas interpretaciones futuras. Bueno, al menos estos tres tipos de situaciones resultará de partida necesario referir límites explícitos de aquello que se comunica o se instruye para poder hacerlo con claridad, de modo que se entienda. Y bueno, si uno es el instructor, entonces, antes de enseñar algo, será importante y necesario conocer los límites de aquello sobre lo que se va a instruir, para poder hacerlo con claridad. Algunas ideas y sugerencias relacionadas con lo que se ha estado diciendo. Una observación. Una primera observación que podemos hacer de lo que se ha estado diciendo es que la de darnos cuenta es que permanentemente y cotidianamente estaremos haciéndonos preguntas por límites. Simplemente porque conocer los límites se hace necesario para señalar y concebir lo que las cosas son. Ejemplos de preguntas. ¿Qué no me corresponde hacer o qué no es mi responsabilidad en este trabajo? ¿A partir de qué puntaje obtengo la beca? ¿O hasta qué hora vamos a esperar? ¿O en qué condiciones falla la teoría? Bueno, entonces, dado que cognitivamente funcionamos señalando límites para decir lo que las cosas son, es que entonces permanentemente estaremos haciéndonos preguntas por límites o tratando de precisarlos cuando las cosas no están claramente establecidas. Sugerencias especialmente atingentes en el ámbito del enseñar a aprender.
Una primera sugerencia es que quien se ha propuesto enseñar algo corresponderá que previamente, como se ha dicho, se pregunte o aclare ante sí mismo los límites de ese algo que quiere comunicar o instruir. Otra sugerencia es que resultará importante entrenar al educando, al interlocutor, en explicitar elementos no, en la exposición de sus planteamientos o ideas, y dejando asimismo en claro el porqué de esta necesidad. Una proposición interesante a considerar es la de disponer de preguntas de aplicación general que apuntan a explicitar límites o criterios de distinción, a formularlas cuando un contenido o una explicación recibida no está claramente entendida. Por ejemplo, señor, podría plantear una situación en la que no se aplica eso que usted dice respecto de, etcétera. Señor, ¿qué criterio de distinción o de separación usted ha usado para omitir o dejar de lado, etcétera? Bueno, entonces se propone aquí la de disponer de preguntas de aplicación general a las cuales echar mano al recibir información, al menos para aplicarlas a aquello que es especialmente relevante, que no se entienda, y lo cual sería como disponer de una especie de comodín general aplicable a distintas situaciones que se pueden presentar en el futuro, promoviendo claridad de ellas, obviamente si es que se reciben respuestas adecuadas por aquello que se pregunta. Entonces, en el fondo se trata de desarrollar esta actitud de centrándose en los sí, indagar por no, que confieren a esos sí unidad. Una tercera observación: funcionamos acoplando distinciones de distinta naturaleza, factor que conscientemente podemos implementar para promover entendimiento. Bueno, aquí se presentan dos textos con exactamente el mismo contenido, copiados de X libro de biología. Y lo que se quiere destacar en la diapositiva es que en el lado derecho se han acoplado una separación espacial a dos conceptos del texto. Separación espacial no presente al lado izquierdo. De modo que en el lado derecho, a diferencia del izquierdo, dos tipos diferentes de distinciones se acoplan entre sí. Consecuencia, en el lado derecho, respecto al izquierdo, se favorece distinguir dos conceptos distintos. Lo que se quiere reparar es que, y si bien naturalmente hacemos este tipo de cosas, aunque ahora podremos conscientemente implementar esto, es la de tener la actitud de organizar, valorar, acoplar adecuadamente entre sí distinciones de distinto tipo, con el fin de promover o inducir la comprensión de un cierto contenido, o la de llevar la atención a aspectos fundamentales de él. Cuando, por ejemplo, construyamos un texto o cuando perfeccionemos uno ya realizado. Recordemos que el poder aprender o poder saber de algo conlleva poder señalar, distinguir o separar ese algo en el contexto en que ese algo se plantea. Ahora, algo muy importante a considerar en todo esto es que la cantidad de factores que se introduzcan, se superpongan o asocien entre sí, no es sinónimo de calidad, de claridad o de entendimiento. Más bien, una gran cantidad de elementos superpuestos tiende a generar un efecto contrario.
De modo que diría aquí que se aplica o vale esa expresión común, de uso común, de menos es más. Ahora, eventualmente se tratará de presentar información adecuadamente intervalorada, interresaltada o interdistinguida, superpuesto a una percepción global y composicional simple y armónica. Ahora, equivalente a distanciar el contenido de un escrito por espacios en blanco, eso de ahí, es la distanciar lo que verbalmente decimos mediante silencios. Esto es, el espacio en blanco es a lo escrito, como el silencio es a lo dicho. Hablar en forma continua, sin descanso, ininterrumpidamente, hará inentendible o poco entendible un contenido. De modo que, paradójicamente, el silencio permite comprender lo que con el sonido se dice. Bueno, no solo valiéndose del silencio. Resultará especialmente importante el énfasis con que se dicen las cosas, el tono de voz, a diferencia de presentar monótonamente un contenido. Ahora, todos estos factores entonces pueden verse como factores impulsores o promovedores de distinciones, superponibles o influenciables unos con los otros, que pueden potenciarse al ser adecuadamente organizados o ponderados, lo cual incidirá directamente en la comprensión o incomprensión que podemos hacer de un contenido o de aspectos de él, ya que cognitivamente funcionamos distinguiendo, fenómeno que a su vez es contexto dependiente. Limitante moral del conocer. Aquí se plantea un tercer factor a considerar que limita la aplicación de la herramienta y que se relaciona con las experiencias de bien y de mal moral en los sujetos. Lo que se afirma es que no debemos o no corresponde realizar o inducir experiencias degradantes o de mal, a sabiendas que realizarlas generan daño en las personas. Ahora, contrariamente, sí debemos o corresponde advertir conceptualmente lo que deriva de experiencias negativas ocurridas para justamente evitar su futura ocurrencia. Bueno, se plantea entonces que en los sujetos puede darse un tipo de conocimiento que surge como consecuencia de realizar acciones degradantes, de mal o daño, sea hacia uno mismo, sea hacia los demás. Ejemplificando las cosas, no se debe o no corresponde meter a alguien inocente en la cárcel para que experimente o conozca lo degradante que es estar en ella, o para hacerle ver experiencialmente lo valioso que resulta no estarlo. Ahora, ante este tipo de experiencias negativas, si bien no corresponde inducirlas, realizarlas o promoverlas, sí corresponde y sí se hace necesario instruir, advertir conceptualmente sobre lo que ellas conllevan. Esto es, advertir las consecuencias negativas que esas experiencias han implicado en quienes las han tenido. Por ejemplo, que lo que ha sucedido en sujetos que han vivido la experiencia de la cárcel, para justamente evitar caer en ella, o para no tener dicho tipo de experiencias.
Bueno, el trabajo se continúa en una reflexión del autor referida a concebir o distinguir el bien moral por los sujetos. La afirmación de que el bien implica, como parte de su esencia misma, no realizar y evitar que ocurran acciones negativas, de daño o mal, genera profundas preguntas sobre su distinción, sobre su experiencia o concepción por parte de los sujetos. Pregunta 1. Si parte de la esencia misma del bien constituye evitar, no realizar, no inducir experiencias de daño, ni a sí mismo ni a los demás. Pregunta, ¿podría entonces un sujeto concebir una experiencia de bien o construir este tipo de distinciones sin haber experimentado mal o sin haber realizado daño moral? Pues, de acuerdo a principios del bien, estas experiencias de mal no deben ser ni generadas ni inducidas. ¿Cómo se reconfiguraría entonces el fondo o se establecería el contraste que permite a un sujeto separar o delimitar una experiencia de bien sin tener que realizar a sabiendas una experiencia de daño o mal moral? Bueno, consideremos ahora otro aspecto propio de los sujetos, que se refiere a que, considerando la particular visión, principios, valoración que establece cada persona, fácilmente podríamos encontrarnos que mientras alguien podría considerar como una acción de bien o como una buena acción determinada conducta, ese mismo proceder constituye contrariamente para otro sujeto o para uno mismo algo indeseable, ¿no? Y a todas luces un mal proceder. Consideremos, por ejemplo, conductas que podrían ser consideradas como buenas o deseables por un sujeto ideológicamente racista, mientras que esas mismas conductas sean consideradas como injustas, segregacionistas o de mal por un sujeto ideológicamente no racista. Entonces, atendiendo a esto, nos hacemos una segunda pregunta. ¿Es posible establecer un trasfondo conceptual coherente, lógicamente válido, que fundamente una experiencia común e incuestionable de bien en los sujetos? Llamemos las experiencias de genuino bien. En otras palabras, una noción de bien no deformable por la particular visión o valoración que hace cada uno, lo que evitaría así concepciones contrapuestas de bien y de mal que distintas personas podrían hacerse de una misma experiencia. Finalmente, una tercera pregunta: ¿se vería negativamente afectada, disminuida la genuinidad o calidad de bien de una experiencia en un sujeto que previamente ha realizado o inducido experiencias de daño o mal moral versus otro que no ha experimentado tales experiencias? Bueno, aquí se plantean tres preguntas centradas en el problema del establecimiento del contraste asociado al hecho que un sujeto distinga o conciba el bien sin pasar a llevar lo que constituye parte de su esencia misma. Esto es la de tener como fondo para distinguir el bien, tener que realizar o experimentar acciones de daño moral, lo cual está en contradicción. Bueno, a mi modo de ver, sí es posible plantear una visión coherente que responda de manera unificada a estas preguntas. Esta es la de referir un fondo
que lleve a percibir o a distinguir unánimemente a los sujetos experiencias de bien, en toda su calidad de bien, respetando o sin pasar a llevar lo que conllevan sus principios y sin pasar a llevar el fenómeno mismo de distinguir. Pues el distinguir es el mecanismo por el cual los sujetos concebimos las cosas. Trasfondo conceptual. Fundamento para la experiencia de genuino bien en los sujetos. Si consideramos que el trasfondo conceptual, este que queremos formular, permita validar y entender el que los sujetos puedan concebir de manera común e incuestionable una experiencia de bien, a pesar de sus visiones o valoraciones personales, nos hace entrever un camino a seguir. Consideremos 3 ideas para este trasfondo. Idea 1. Ocurre una clase de experiencias de bien en los sujetos, llamémosla de genuino bien, que contrastan con otras experiencias que ellos han tenido, dándose cuenta que unas carecen de la calidad de bien que experimentan con las otras. Idea 2. Este tipo de experiencias, que llamamos de genuino bien, se establecen en los sujetos como consecuencia de que experimentan los efectos que derivan de la ocurrencia en ellos de una clase de interacción, que involucra, por un lado, el sujeto, el actuar del sujeto, y por otro, propiedades, efectos que derivan del ser de Dios, y que el sujeto experimenta a causa de la interacción. De modo que lo que el sujeto refiere como genuino bien no es sino consecuencia de lo que experimenta derivado de acceder a lo que es propio, dimana o caracteriza a la única y exclusiva fuente generadora de este bien, que es el ser de Dios. Digamos que porque accede a esta experiencia del ser de Dios, es que le hace concebir a él que lo que ha sucedido es una experiencia de genuino bien. Ahora, esta interacción y los efectos pueden darse en los sujetos mediado por la visión de un paisaje, al observar un paisaje, al observar la forma en que otra persona hace algo, realiza algo, por el silencio, etc. Y digamos que aquello que el sujeto en cierto momento hace, observa, piensa, siente o vive, es influido o revestido, no suplantado, no anulado, por efectos que derivan de la ocurrencia de esta interacción en él, y cuya experiencia de bien se expresa a nivel del funcionamiento biológico del sujeto, como en un componente espiritual de él, el alma, viendo al sujeto como una entidad unificada, siendo el sujeto una entidad unificada. Y tercera idea, la experiencia de los efectos que derivan de esta interacción, de esta influencia o de este revestimiento en aquello que en cierto momento un sujeto hace, observa, siente, explica la percepción o, entre comillas, conciencia en él de una calidad de bien que contrasta con otras experiencias que ha tenido, a las que no les puede referir la misma genuidad, situando entonces naturalmente a unas y otras en planos diferentes.
y refiriéndose a las primeras como experiencias de genuino bien. Bueno, desde este trasfondo conceptual podemos responder las tres preguntas anteriormente formuladas. Respecto a la pregunta 1, de si es condición la experiencia de mal como fondo necesario o referencia obligada para concebir el bien, la respuesta es que no. La influencia de la interacción que reviste una acción, un hecho, una situación que vive un sujeto, induce en él un contraste con otras experiencias que ha tenido, a las cuales no les puede referir dicha influencia. De modo que el fondo para concebir genuino bien no queda necesariamente conformado por experiencias de acciones degradantes, de daño o mal moral en el sujeto. Lo anterior no implica necesariamente que el sujeto tenga que asumir una influencia de tipo especial como origen o como explicación de sus experiencias de genuino bien, como se ha intentado hacer aquí. Simplemente el sujeto establece contrastes y experimenta y diferencia entonces estas, entre comillas, calidades de bien. Y si a este sujeto le pidieran que explicitara qué ha promovido o desencadenado en él este tipo de experiencias que llamamos de genuino bien, quizás diría, por ejemplo, que ha sucedido esto cuando ha actuado con una actitud de servicio, de ayuda gratuita, honesta. Bien, ahora, respecto de la pregunta 2, respecto de la posibilidad de formular un trasfondo coherente que fundamente una experiencia común e incuestionable de bien en los sujetos, este lo hace. Y este trasfondo contrarresta un relativismo moral en el sentido de tener que considerar como acciones válidas de bien a cualquier conducta que se le ocurra a alguien decir que es buena o que simplemente para ella es buena, o de tener que validar como un bien o como una buena conducta lo que en la experiencia del sujeto le dice claramente que algo es indeseable o dañino. Ahora, respondiendo a la pregunta 3, la percepción de genuidad o de calidad de bien no se verá trastocada o minimizada por la historia particular de los sujetos, ya que el contraste que genera esa percepción de genuinidad en el bien resulta de la interacción de una segunda naturaleza distinta a la del sujeto, que matiza de modo único y especial vivencias del sujeto. Ahora, sin embargo, por otra parte, el que las personas hayan transitado por experiencias degradantes de mal versus no lo hayan hecho, sí genera en los sujetos, en otro sentido, diferencias. Digamos que mientras en un caso podríamos graficar la situación como una legítima experiencia de bien que experimenta un sujeto y que es concebida con la ingenuidad de quien no conoce una forma de mal, en el otro caso, el sujeto adquiere un conocimiento sobre una forma de hacer, de actuar, de vivir, y que por la influencia de esta interacción es percibida como indeseable o que atenta contra una naturaleza íntima armoniosa de las personas. Lo que se gestándose en ello la noción de que habrá que evitarlas y de evitar el que otros las experimenten. Resumiendo entonces, se plantea que los sujetos pueden experimentar efectos que derivan de un cierto quehacer interactivo del ser de Dios con ellos,
o única fuente generadora de bien, generando en los sujetos la noción de genuino bien, por contraste con otras experiencias que han tenido y a las que no les puede atribuir totales efectos. Y dada la naturaleza de este tipo de interacción, resulta coherente la concepción de bien en los sujetos como un fenómeno unánime, incuestionable, invalidable, cuando es experimentado. Comunicación de estas experiencias o de genuino bien entre los sujetos. Bueno, hay que decir que para este tipo de experiencias, como para cualquier otra, su contenido, su existencia o experiencia puede ser comunicada y validada por distintos sujetos, condicionado a que todas las partes las hayan previamente tenido. Y esto es así, puesto que para que un sujeto se produzca el saber de que su interlocutor ha tenido el mismo tipo de experiencia, o de que están hablando de lo mismo, requiere de la percepción de correspondencia o de congruencia de las distinciones que ellos construyen y comunican. Solo cuando un sujeto percibe esta congruencia o equivalencia entre las construcciones que refiere como generadas por sí mismo o a sí mismo y las que refiere como generadas en la contraparte, surge en él la noción de que ambos están hablando de lo mismo, o que han tenido el mismo tipo de experiencias. Y teniendo estos sujetos como fondo, aquello que le han comunicado de estas mismas experiencias, sujetos que no las han tenido. Ahora, ¿quiénes experimentan y cuáles serían ejemplos de efectos que derivan de esta interacción? Bueno, a mi modo de ver, todos hemos tenido este tipo de experiencias, o no hay impedimento en principio para que alguien las pueda tener. Aunque el conocimiento o experiencia de intimidad con la fuente de bien generadora de ellas varía en el sujeto y entre sujetos. Ahora, el sujeto podrá detectarlas o referirse a ellas como el de haber experimentado una profunda paz o tranquilidad, el haber sentido con absoluta certeza que se está en lo correcto, a pesar de tener a todos en contra, una sensación de verdadero pesar por algo mal hecho, o de profunda valoración de sí mismo, de la necesidad de búsqueda de lo trascendente o de lo verdaderamente relevante por insatisfacción de una realidad que se vive o por una cierta visión que se tiene de las cosas, etc. Algunas consecuencias que derivan del trasfondo conceptual que se ha planteado. Dado que el sujeto no genera bien por sí mismo, genera bien, aunque si lo experimenta y puede actuar como un vehículo de él a otro sujeto, entonces, siendo así las cosas, ningún proyecto, ningún modelo de sociedad, de convivencia, ideología, utopía, objetivo o lo que se proponga un sujeto o un grupo de sujetos realizar, pretendiendo lograr por sí mismos o por ellos mismos experiencias de verdadero bien y, en definitiva, felicidad, prescindiendo de la única fuente que lo genera, que la genera, o
cuya experiencia deriva de la experiencia misma de la interacción con la fuente, por definición, sí o sí fracasará. No se va a poder lograr. Ahora, el sujeto no decide por sí mismo la ocurrencia o la instalación en él de este tipo de experiencias, ni en los demás, aunque sí constata su ocurrencia o su influjo. Pregunta, ¿qué podría hacer alguien para promover en él este tipo de experiencias o este tipo de interacción? Pienso que la honesta o real intención, real actitud de querer practicar lo bueno, el bien, lo correcto, lo justo, lo transparente, lo verdadero. Esta actitud constituirá entonces la puerta de entrada. Ahora, la experiencia de la interacción, no gobernada por los sujetos, irá indicando, precisando, haciendo ver el camino correcto, las elecciones adecuadas, al estar el sujeto receptivo a la fuente. Bueno, uno puede optar por un trasfondo como el que se ha planteado, por otro, o por ninguno, entre comillas, para dar un fundamento o para referirse a lo que conlleva una experiencia de bien moral en los sujetos. Señalo entre comillas ningún trasfondo porque siempre hay uno involucrado. Ahora, si bien es cierto que los sujetos pueden elegir o optar por un cierto trasfondo o elaborar uno absolutamente propio, los sujetos no pueden elegir las consecuencias que derivan de los principios o de aquello que sus trasfondos sustentan. Diga algo así como que uno tiene la posibilidad de escoger un camino a seguir ante una alternativa de caminos que se presentan, pero no puede elegir la geografía del camino que escoge y recorre. Y bueno, como se ha visto acá, se ha planteado algunas consecuencias que a mi modo de ver derivan del trasfondo anteriormente planteado, trasfondo al cual me adhiero con íntimo convencimiento y que creo era necesario mencionar. El amor florece con los límites. Un interesante y final planteamiento de este trabajo que guarda relación con el fenómeno de distinguir y con lo que se ha estado reflexionando sobre la noción de bien y cuyo autor desconozco. Doy entonces una interpretación, otros podrán dar otras. Las experiencias de amor en los sujetos conllevan el detenerse, el no sobrepasar, no violentar, no desdibujar, no irrespetar los límites del otro o su condición de legítimo otro. Hermosa expresión que la recuerdo dicha por el doctor Humberto Maturana. Como asimismo, tampoco violentar y respetar los propios límites, ya que al sobrepasarnos los límites degradamos la condición o calidad de unidad que somos los seres humanos, condición que está resguardada por esos límites. Al atropellarnos impedirá el desenvolvimiento de aquello que nos es propio a nuestra naturaleza, porque la unidad, al ser sobrepasada en sus límites, pierde su condición de tal.
Bueno, y asumiendo el trasfondo conceptual que se ha planteado en esta reflexión, para quienes se han abierto a creer en lo sobrenatural, les será absolutamente relevante, esencial, fundamental y natural detenerse, callar, respetar a Dios en su calidad de ser que Él es, relacionándonos entre sí como criaturas de Él, en consonancia a un modo de ser o de un actuar propio de Él. Y percibido por la noción de genuino bien que nos hacemos respecto de lo que hacemos. Bueno, para terminar este primer trabajo, volviendo a nuestro análisis de lo que constituye lógicamente conocer, una pregunta biológica relacionada que considero interesante de responder, y no sé hasta qué punto hay respuesta, debe haber, se refiere a preguntarse por el correlato biológico de lo que constituye una distinción, tal como este concepto se ha planteado en el trabajo. Esto es, cómo se configura, se explica, se entiende lo que es una distinción en el ámbito del funcionamiento y o de la arquitectura neuronal. El próximo trabajo lleva como título Propiedades, consecuencias de concebir el conocer como establecer distinciones. En él abordaré y daré respuestas a preguntas tales como: ¿qué hace que un cambio lo concibamos como cualitativo, significativo, versus lo concibamos como cuantitativo o secundario? ¿Qué define o en qué reside lo que es la esencia de algo? ¿Cómo puede surgir una totalidad emergente en un sistema? ¿Cuál es el fundamento para expresiones tales como una cosa distinta es con guitarra? ¿O el corazón tiene razones que la razón no comprende? ¿Cómo describir el funcionamiento conjunto de las estructuras biológicas de dos sujetos comunicándose, tomando en cuenta que el funcionamiento de cada una de ellas tiene como fundamento de cambio lo que pasa en ella misma y no lo que pasa en la otra? Bueno, recomiendo este trabajo, aunque esta recomendación venga de muy cerca. Bueno, simplemente me queda agradecerles por su atención. Bien, pues muchas gracias.